Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marielys Betancourt y hoy vamos a hablar acerca de los tipos de mutaciones en el ADN. Este tema es específico de la asignatura de bioquímica. En algunos casos lo pueden estudiar en la clase de genética, pero para el concepto de este video nos enfocaremos en la parte bioquímica. Hablaremos de transiciones, transversiones, silencios sin sentido, disparates, cambio de marco y por último aquellas que ocurren específicamente en el sitio de empalme. Por acá les voy a dejar los nombres de cada uno de estos tipos de mutaciones en inglés. Es importante estudiar cada uno de estos tipos de mutaciones porque en algunos casos pueden ocurrir o pueden provocar enfermedades sumamente peligrosas en la persona. Así que sin más nada que decir, quédense hasta el final del video y empecemos. Comenzaremos hablando acerca de las transiciones y las transversiones. Para entenderlas necesitamos recordar dos conceptos importantes que estudiamos en el video de bases púricas y pirimidínicas. Necesitamos saber solo dos cosas: cuáles son las púricas y cuáles son las pirimidínicas. Las bases púricas eran dos, si las recuerdan. Habíamos memorizado una mnemotecnia con la palabra Gaga como Lady Gaga para las bases púricas, que eran guanina y adenina. Agarré los legos de mi primito para tomar fotos y que fuera un poquito gráfico y que luego cuando les vaya a hacer la aplicación puedan diferenciarlas. Ahora, en el caso de las pirimidínicas, la mnemotecnia era cut, que era cortar en inglés. Tienen que saber que la C era citosina, la U era uracilo y la T era timina. Lo primero que tienen que saber es que las purinas las quise mencionar o las quise hacer gráficamente más pequeñas que las pirimidinas. Así ustedes pueden ver quién se puede mezclar y quién no en los diferentes casos. Ahora, vamos a entrar directamente a las transiciones y las transversiones. Sabemos que estos son tipos de mutaciones, pero ellas se van a diferenciar en el cambio de base que se realice. Por ejemplo, en las transiciones, ustedes tienen que recordar que los cambios se realizan dentro del mismo grupo, es decir, o una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Es decir, solo bases pequeñas se intercambian o solo bases grandes se intercambian. Cuando digo pequeñas y grandes era sobre los legos, ¿recuerdan? Ahora, vamos a comenzar viendo qué es lo que pasa cuando hay una transición de una purina por una purina, ojo, del mismo grupo. El ejemplo clásico puede ser o una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. En este caso, vamos a colocar por acá la chuleta para que ustedes recuerden que estas son las purinas, las pequeñas, y que las pirimidinas son las grandes. De esa forma, el ejemplo número 1 es un intercambio entre una adenina y una guanina. Si las ubicamos acá, estamos viendo que se están intercambiando dentro del mismo grupo. Y así lo podemos ver gráficamente. Y cuando hablamos de una transición, pero entre pirimidinas, vamos a ver que lo que estamos cambiando es una citosina por una timina. ¿En dónde están ubicadas ellas? En el grupo de los legos grandes. Es por eso que vamos a ver que intercambiamos un lego grande por otro lego grande. Vamos a las transversiones. En las transversiones no vamos a cambiar bases del mismo grupo, sino que las vamos a cambiar por el grupo contrario.
Para que lo entiendan más claro, cambiaremos una purina por una pirimidina y una pirimidina por una purina. Sabiendo esto, vamos con los ejemplos. En el ejemplo número 1, lo que estamos cambiando es una adenina por una timina. Aquí pueden observar que cambio un lego pequeño por un lego grande, de grupos diferentes. Ahora, en el caso de las pirimidinas, lo que voy a cambiar es una citosina por una guanina. Aquí pueden observar que cambio un lego grande por un lego pequeño. Sabiendo esto, vamos a ver cuál de todos los tipos de mutaciones que les mencioné en la introducción del video es más grave. Entonces, del lado izquierdo colocamos las que son menos graves y del lado derecho vamos a colocar aquellas que son más graves. Verde, rojo, menos grave, más grave. Y vamos a iniciar con los silencios. Las mutaciones tipo silencio son menos graves que aquellas que se llaman sin sentido. Y sin sentido es menos grave que disparates y disparates son menos graves que el cambio de marco. Es por eso que pueden ver que un cambio de marco es peor que una mutación tipo silencio. Vamos a iniciar con el primer tipo de mutación y su explicación, pero yo quería colocarles todos los grupos acá de una vez para que ustedes puedan ir familiarizándose con la diapositiva. Este es el resumen de los 4 tipos de mutaciones principales que vamos a comparar. Hay una quinta, que es la del sitio de empalme, pero vamos a iniciar con silencio. ¿Qué es lo que sucede con las mutaciones tipo silencio? Ahora sí, vamos a pasar esto rápido y necesitamos el código genético para poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque ya yo hice un video acerca del código genético donde ustedes podían ver las diferentes combinaciones que se podían realizar de acuerdo a la base que se estuviera uniendo en tripletes. Recuerden que los tripletes son codones y cada uno de estos codones va a codificar para un aminoácido específico. Y lo que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, acá tenemos una cadena de ADN, el ADN, y de este lado vamos a tener al ARN mensajero, que viene siendo un triplete, un codón. Y lo que necesito que sepan o recuerden es que si yo estoy codificando GAG, que es glutamato, el ARN mensajero o el codón que se tiene que unir también tiene que ser de glutamato, porque si no, entonces comenzarían las mutaciones, los problemas y los errores en la tira de ADN. Es por eso que, ¿qué es lo que sucede con los silencios? En los silencios generalmente hay una sustitución de nucleótidos y el cambio específicamente se va a dar en la tercera posición. Recuerden que el codón tiene 3 bases, 1, 2 y 3, y que lo normal era que existiera GAG. Pero resulta que hay un cambio a nivel de la tercera posición y ya no hay una G, sino que lo está cambiando por una A. Y al cambiarlo por una A, si ustedes se dan cuenta, sigue codificando el mismo glutamato. Es por eso que este tipo de mutación no es tan grave porque sigue codificando el mismo aminoácido. Si notan, acá tienes GAG, GAA. GAG, GAA. Hay un cambio en la tercera posición, repito, pero no cambia el aminoácido. Ahora, cuando vamos al segundo tipo de mutación, que es sin sentido, vamos a ver que en la secuencia original, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a ver que en mindsense o sin sentido, específicamente hay también una sustitución de nucleótidos, pero ya no vamos a codificar el mismo aminoácido, sino que codificaremos un aminoácido distinto. ¿A qué me refiero con esto? Seguimos con el ejemplo del glutamato. Acá tenemos GAG, el glutamato está ubicado acá,
Es decir, este codón que ustedes pueden ver acá es el que se debería codificar. Pero como hay un cambio a nivel de la segunda base ubicada acá en el centro, recuerden, les coloqué esta parte de cut acá abajo para que recuerden que en el ARN hay uracilo y en el ADN hay timina. Es por eso que aquí en la cadena de ADN ustedes pueden ver timina y acá en la cadena de ARN formada lo que hay es uracilo. Es lo mismo, pero cambian el nombre dependiendo de dónde estén. Si una está en el ADN, se llama timina, pero si está en el ARN, se llama uracilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo cambio esta adenina de la cadena normal por una timina o por un uracilo? Que estoy cambiando completamente el tipo de aminoácido. Es por eso que ya no estoy codificando glutamato, sino que estoy codificando valina. Y este cambio se dice que es conservador específicamente porque cuando el nuevo aminoácido que yo estoy formando es del mismo grupo o con una estructura química similar. Y la importancia o la aplicación clínica de este tipo de mutaciones es que ocurre específicamente cuando cambiamos glutamato por valina, se provoca una enfermedad llamada la enfermedad de células falciformes. Por acá arriba les voy a dejar una imagen de la forma que adquiere el glóbulo rojo. Vamos con el tercer tipo de mutación. Ahora sí, ya hablamos de los silencios, de los sinsentidos y vamos a hablar de los disparates o nonsense. Resulta que aquí el problema ya no es tan simple como en el primer caso, sino que viene siendo un poquito más complicado. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí hay una sustitución de nucleótidos, pero no voy a codificar el mismo aminoácido, ni tampoco voy a tener una conservación de, no va a ser una mutación tipo conservadora, sino que será un poquito más grave precisamente porque voy a provocar la codificación de un codón de parada. Es decir, no voy a poder seguir codificando. Está pasando un avión por encima de mi casa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah, me asusté! Ok, continuemos. Aquí en esta parte hay una sustitución de nucleótidos que cuando yo les hablo de un codón de parada, recuerden que todo este proceso que se está dando desde el principio con la replicación, luego con la transcripción, parando al final con una traducción, es para formar nuevas proteínas. Y cuando yo estoy codificando tempranamente un codón de parada, resulta que la proteína que se va a formar va a ser inmadura. Ahora, recordemos cuáles son los codones de parada. Si nos vamos acá al código genético, pueden observar que donde dice stop, solo hay 3 sitios para stop. Está el UAA, UAG, UGA. Es decir, aquí lo que hicimos fue cambiar en la primera base la G por una T, que ya les dije que la T en el ADN era timina, pero que en el ARN no podemos tener una timina, sino que la convertimos en uracilo. Pero es lo mismo, repito. Es por eso que el UAG, esta que pueden ver acá que se formó nueva, termina o resulta en un codón de parada. Y hasta ahí llegó la formación de la proteína que resulta que es una proteína no funcional. Cuando pasamos al cuarto tipo de mutación, que es el cambio de marco, acá sí quiero que presten un poquito más de atención porque es un poquito más complicado, pero no es súper complicado. Simplemente tienen que saber que en el cambio de marco lo que hay es una eliminación o una inserción de una serie de nucleótidos que no son divisibles por 3.
Vean el ejemplo de la base del codón normal. Es GAG. Aquí pueden ver GA, estás insertando una timina y posteriormente la G. Y acá lo que estás es quitando la G, que es esta. Esta que está acá, la están quitando. ¡Pam! Le están dando así como al bote de la basura. Y tenemos GAC, porque pum, quité la G. Ahora, ¿qué es lo que termino codificando? Aspartato, es decir, estoy cambiando el aminoácido totalmente de glutamato a aspartato. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Resulta que va a provocar una lectura errónea de todos los nucleótidos que están aguas abajo. Esta proteína, dependiendo si hay inserción, puede ser más larga o si hay delección o eliminación puede ser más corta. La función, al igual que en el caso anterior, puede verse alterada y los casos específicos de las enfermedades donde ocurren este tipo de mutaciones es, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne, que la vamos a estudiar en próximos videos, y la enfermedad de Tay-Sachs. Cuando vamos al quinto tipo de mutación, que resulta que para mí es como que mi favorito, estudiándolo me gustó mucho porque dice que la mutación es específicamente en el sitio de empalme. Recuerden que esta es su tira y esta tira de ARN para que termine siendo un ARN maduro, tienen que cortar estas partecitas azules que son los intrones. Si yo no corto estos espacios azules, lo que voy a provocar es una retención de estos intrones en la proteína de ARN mensajero y no va a estar funcional y por lo tanto no va a continuar su proceso. Es por eso que la función de la proteína se va a ver alterada y aquí las causas provocadas o los efectos provocados por este tipo de mutación son raros y graves. Por ejemplo, puedes tener algunos tipos de cánceres, demencia, epilepsia, incluso algunos tipos de beta talasemia. Y esto es sumamente importante conocerlo. Saben que siempre les dejo una frase, en este caso es de Bill Gates, que dice: dedicarse a servir cervezas o llevar pizzas no te quita dignidad. Tus abuelos lo llamaban de otra forma, oportunidad. A menudo las personas dejan de correr el tiempo esperando la oportunidad de su vida, el negocio del siglo o el pelotazo del año para resolver su vida para siempre y poder dedicarse a viajar. Es una posibilidad, aunque antes que quedarse a esperar esa opción que ocurre de Pascuas a Ramos, es mucho mejor ir poniendo un ladrillo cada día. Y eso lo haces todos los días y sin parar. Al final acabas teniendo una gran pared construida. Cualquier ocasión es buena para sumar conocimientos, experiencia y contactos. No lo subestimes. A veces, muchas veces, las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Y por acá les voy a dejar la bibliografía de donde saco toda la información. Está resumida en el First Aid Step 1 USML. Y la pregunta del día de hoy es: ¿la enfermedad de células falciformes es provocada por el cambio de ácido glutámico por valina? Los invito a que puedan dejar su respuesta por acá abajo en los comentarios y díganme si esto es verdad o es falso. Si prestaron atención lo suficiente, creo que ustedes son bastante inteligentes para poder responder la pregunta. Así que nos vemos en el próximo video. Me encanta esta foto. ¿Ven esta niñita aquí? Pequeñita. Esa soy yo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, así que muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Yo los invito a que puedan suscribirse en el botoncito rojo que está acá abajo, que pueden activar la campanita para que les puedan llegar cada una de las notificaciones
cuando yo suba un nuevo video. Regálenme un like por aquí abajo, denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos. Si se sabe la respuesta correcta a la pregunta del día de hoy, pueden dejar esta respuesta acá abajo en los comentarios. No olvides seguirme en mi Instagram @doctora7. Nos vemos en un próximo video. Chaito.